Bendito eres, Señor. Bueno, mis amados hermanos, en este día tenemos un tema y se llama la desobediencia y la duda van juntas. No se olviden, la desobediencia y la duda van juntas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en medio nuestro. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de estar en tu presencia maravillosa, Señor, y en presencia de mis hermanos, Señor, que conformamos parte de ese maravilloso cuerpo de Jesucristo, lavado con esa preciosa sangre. Padre, estamos sentados a tus pies con hambre y sed de tu palabra para ser alimentados por ella, Señor. Padre, háblanos a través de ella, Señor, y graba en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, Señor, la palabra tuya, Señor, que tenemos que ser obedecer esa palabra. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de ella, al pie de la letra, tal cual tú nos das ese mensaje divino, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. La desobediencia, amados hermanos, es un obstáculo que impide la bendición de Dios. La persona desobediente es incrédula y rebelde. Repito, la persona desobediente es incrédula y rebelde. El desobediente es soberbio. El remedio para la desobediencia es la obediencia. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6, versículo 1 al 3. Y aquí habla a todos como hijos. Habemos hijos grandes y hay hijos pequeños, pero para todos es esta palabra. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amados, nosotros le debemos obediencia a nuestros padres, porque si no hubiera sido por nuestros padres, no existiéramos nosotros en este mundo. Por lo tanto, ellos tienen que ser obedecidos, porque eso es justo por parte de Dios. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar a Dios. Si nosotros, amados, no honramos a nuestros padres, a quien conocemos, ¿cómo vamos a honrar a Dios, a quien no hemos visto? Por esta razón es que tenemos que primeramente honrar a nuestros padres, obedecerlos. Cada hijo de Dios es hijo de un Padre terrenal. Por lo tanto, le debemos obediencia. Cuando nuestros padres nos dicen, haz esto, tenemos que hacer. También nos dicen, no hagas esto, no debemos hacer. No andes con esa persona que no te conviene, debemos obedecer. Haz las tareas en la escuela, tenemos que hacerla. ¿Por qué razón? Porque tenemos que honrar, tenemos que obedecer a nuestros padres. Porque al obedecer a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Honrando a nuestros padres, honramos a Dios. Un niño o un joven o adulto que sea, va a la escuela, colegio, universidad,
y no hace sus tareas. Es un mal estudiante. ¿A quién avergüenza ese niño o ese joven o ese adulto? A sus padres y a Dios. Da un mal testimonio. Por lo tanto, tenemos que aprender a obedecer. Veamos en Deuteronomio 28 del 1 al 3. Deuteronomio 28 del 1 al 3. Mire lo que dice aquí el Señor. Porque las bendiciones están condicionadas a la obediencia nuestra. 28 del 1 al 3 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primero, tenemos que oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para guardar, obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oímos la voz de Dios para obedecerla, todas las bendiciones que Dios nos da, nos van a alcanzar. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, somos bendecidos donde quiera. Y en sus casas continúan ustedes leyendo este capítulo. Y ustedes van a encontrarse con todas las bendiciones que Dios les da si obedecen. Y si desobedecemos, después del versículo 15, se van a encontrar con las más horrendas maldiciones por causa de la desobediencia. La bendición de Dios es condicional. Está condicionada a la obediencia. Si oímos y obedecemos su palabra. El pueblo de Dios debemos escoger entre la bendición por la obediencia a Dios o la maldición por la desobediencia a Él. O sea, nosotros tenemos que escoger la bendición o la maldición. Sí, amados, Dios no nos exige, solo nos advierte, porque Él es un Dios santo y justo. Gloria al Señor. Veamos un poquito en Deuteronomio 28 del 15 al 20, porque a lo mejor en su casa se olvidan y les voy a dar una parte así. Mire cuando uno desobedece a Dios. Deuteronomio 28 del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Qué pena. Miren lo que dice aquí. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. O sea, todo le va a salir mal.
Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, tu trabajo. Todo está malo. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El desobediente deja a Dios. Amados, Dios nos dice en Deuteronomio 30, 19, ya que estamos ahí en ese mismo libro, estamos cerquita. Deuteronomio 30, 19 nos da esta advertencia y un consejo a la vez. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene el consejo de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, amados, nuestro guía es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, hermanos. Gloria al Señor. La orden de Dios es bien clara. Por eso nos dice en Mateo 6:33. Dice, buscad, primeramente buscad a Dios y su justicia. Perdón, les voy a leer así, como está escrito. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitemos, todo va a ser añadido si buscamos primeramente a Dios de todo corazón. El respaldo de Dios a su pueblo depende de nuestra obediencia. Dios nos aconseja a obedecerlo. Tenemos que obedecer a Dios en todo, mis amados. Gloria al Señor. Veamos en Mateo 7:21. Ahí mismo estamos. Mateo 7:21. Aquí vamos a ver la expresión de muchos cristianos en aquel tiempo cuando el Señor venga a juzgar a su pueblo. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos la diferencia, que no solamente es decir. Cualquiera dice, el que tiene boca habla y dice pues con facilidad, pero es el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. El que hace el obediente, no el que habla. Por algo el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
hagamos un examen de conciencia nosotros. No estaremos a lo mejor en ese grupo. Dios no lo permita, amados. No lo permita. Por eso entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Cristo enseñó enfáticamente que la obediencia es un requisito fundamental para entrar al cielo. La obediencia es un requisito fundamental para entrar al cielo. Si obedecemos, entramos. De lo contrario, nos quedamos. También es una condición, la obediencia es una condición para que todo lo que hagamos nos salga bien. Veamos en Josué 1:8. Josué capítulo 1, después de Deuteronomio. Estábamos primero en Deuteronomio, pero ya vamos ahora a Josué, el próximo libro. Josué 1:8. Dice así. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo lo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca debe apartarse de nuestros labios la palabra de Dios. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en este libro maravilloso, en la Biblia, en lo que dice la Biblia, para que guardes, o sea, obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que Dios tan bueno, tan generoso, que solamente porque le obedezcamos al pie de la letra, Él nos va a dar todo lo que necesitemos, que todo nos va a salir bien, todos nuestros planes, nuestra carrera de estudios, nuestro trabajo, va a cuidar a nuestros hijos. Pero ¿por qué muchas veces vemos todo lo contrario? Porque no estamos obedeciendo la voz de Dios. Estamos fallándole a Dios. Y después le echamos la culpa a Él. Y Él no es el culpable. Nosotros somos los culpables. Y no tenemos excusa. Porque la palabra de Dios, día tras día, todo el tiempo nos está diciendo con claridad: obedece, obedece. Veamos la obediencia de Abraham. Vamos a ver un ejemplo. La obediencia de Abraham, Génesis 22, del 1 al 12. Génesis 22. Esta es la obediencia más grande que un ser humano pudo cumplir. Gloria al Señor. Génesis 22, del 1 al 12. Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Él qué estaba haciendo? Obedeciendo fielmente a su Dios.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, al tercer día de camino. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le preguntó el hijo. Qué obediencia del hijo, qué mansedumbre. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac sabía que él era el sacrificio, pero era tipo de Cristo. En su obediencia. Y extendió Abraham su mano y alzó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no ha cambiado, amados hermanos. Él es el mismo. Ahora, Él no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, gracias a Dios, pero nos pide obediencia. Nos pide que su palabra esté en nosotros y nosotros estemos firmes en Él. Veamos en Juan 15:7. San Juan 15:7. Mire cómo ahora con la bendición de Jesucristo, qué fácil se nos hace ahora a nosotros conseguir las bendiciones de Dios con solo obedecer. Pero tenemos que hacerlo, no de boca, sino de hecho. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí, o sea, la primera orden dada por Dios aquí en este caso es permanecer en Cristo. Y mis palabras, las palabras de Cristo, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos pedir todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Nunca vamos a pedir algo egoístamente, ni fuera de la voluntad de Él. Entonces vemos que la orden es permanecer en Cristo y su palabra en nosotros. Por eso es necesario, amados hermanos, que todos, chicos y grandes, todos los días tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia con la dirección del Espíritu Santo. Les he dicho muchas veces, cada que abramos la Biblia, pidámosle dirección al Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro. Si estudiamos la Biblia,
sin la dirección del Espíritu Santo, podemos equivocarnos. El único maestro que no nos va a hacer equivocar se llama Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Veamos en Juan mismo, 14, del 13 al 15. Juan 14, del 13 al 15. Mire de qué manera tenemos que estar ligados nosotros a la palabra de Dios y a Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, pero nos dice en el verso 15, si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. O sea que es necesario obedecer los mandamientos de Dios para poder demostrarle el amor a Dios. Sí, mis amados. Veamos lo que nos dice en Juan mismo, 14, del 21 al 24. Mire lo que nos dice aquí el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. El que no me obedece, pues entonces está fuera del amor. No está amando a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué lindo, hermanos. Vamos al verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué bendición tan grande por obedecer, por tener la palabra dentro de nosotros. Ya no solamente está en nosotros el Espíritu Santo, sino que viene la misma presencia del Padre y la presencia del Hijo a morar dentro de nosotros. Pero tenemos que obedecer la palabra en su totalidad. Y mire lo que dice el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, no obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. O sea que, mis amados, cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos diciéndole al Señor, mira, no te amo, por eso no te obedezco, porque no me interesa tu palabra. Total, yo vivo mi vida como quiero, pero ¿a dónde se va a ir? Se va a perder, hermanos. Se va a ir al infierno porque no ama a Dios. Tenemos que amar a Dios. Es necesario hacernos esta pregunta. Todos nosotros, ¿he desobedecido a Dios? Porque desobedecemos a Dios. Al no hacer su voluntad, al no hacer lo que nos dice en una partecita de la palabra, nosotros desobedecemos. ¿Qué cosas estoy haciendo que no agradan a Dios y están impidiendo mi bendición? Porque hay bendiciones que están bloqueadas, no llegan a nuestra vida y muchas veces nosotros somos los culpables. Nosotros estamos impidiendo con nuestra desobediencia las bendiciones, hermano. No nos pueden alcanzar. Tenemos que ser obedientes para recibir la bendición. Obedientes.
Veamos un ejemplo. En San Juan capítulo 5, del 5 al 9. San Juan capítulo 5, versículo 5 al 9. Me gustan los ejemplos que da aquí la Biblia, porque eso nos viene a hacer ver más claro la obediencia, cómo obedecer más claramente. ¿Lo tienen? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire lo que respondió el enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En este estanque, amados hermanos, el agua, todos los días iba la gente a esperar que cuando el agua se movía en ese estanque se realizaba un milagro. Y había mucha gente enferma e iba a buscar. Entonces el primero que veía que el agua se movía, entonces él se metía y recibía el milagro. Pero este paralítico no podía moverse. Por eso él le dijo: entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, porque estaba sano. O sea, no estaba paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire lo que le dijo, mire la orden. Primero le dijo a este enfermo que no podía caminar: levántate, levántate, toma tu cama y vete, anda, camina. ¿Qué pasó? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea que él obedeció al pie de la letra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos sanamos. Pero si no obedecemos al pie de la letra, no nos sanamos. Porque no estamos obedeciendo su palabra. Ahora estudiemos algo sobre la duda. Ya hablamos sobre la desobediencia, sobre la obediencia. Ahora vamos sobre la duda. La duda es falta de fe. Y esto ofende a Dios, porque es pecado. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda viene por el oír lo que no dice Dios. ¿Qué dice Dios? La fe, tenemos que oír la palabra, lo que Él dice. Cuando oímos solamente lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, entonces nos llenamos de fe. Pero si no escuchamos, si desechamos lo que Dios nos dice y creemos más al enemigo lo que nos está enseñando visiblemente o nos hace sentir en nuestro cuerpo dolor, enfermedad, le estamos creyendo más a lo que nos dicen las circunstancias, entonces nos estamos llenando de duda. Y la duda mata la fe. La duda es pecado. Entonces tenemos nosotros, el evangelio se recibe por fe y para fe. Entonces todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir por fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Ya que la duda tenemos que descartarla. La duda no es de Dios.
es de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar la convicción y Él nos va a decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué está escrito? Pues eso tenemos que confesarlo. Y al confesarlo, nuestra fe va creciendo, va desarrollándose. Gloria al Señor. A nadie le agrada que dude bueno, ¿a usted le gustaría que duden de usted? No, ¿verdad? Tampoco a Dios. Vamos a ver aquí un paso de fe y de duda a la vez. En Mateo 14, del 25 al 31. Mateo 14. Mateo 14, del 25 al 31. Vamos a ver a Pedro, al impetuoso Pedro. Mateo 14, del 25 al 31. ¿Lo tienen? Mas a la cuarta vigilia de la noche, que ya era la última entre de 3 a 6 de la mañana, ya de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él venía caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido está este Pedro. Y él dijo, ven. Él dijo, ven. Porque para él nada es imposible. Si él caminó sobre las aguas, Pedro también podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el creador de las aguas estaba allí. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí dice que andaba. Él no es que quiso andar, él caminó sobre las aguas. No sabemos qué trecho, pero caminó. Él caminó sobre las aguas, ¿verdad? Para ir a Jesús. Pero, aquí vienen siempre los peros. Aquí viene la duda. Tenemos que estar muy atentos nosotros a no caer en las garras de la duda. Pero al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias, a ver el problema que él creía que era, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué? Porque el creador del viento, de los vientos, estaba en la barca. ¿Qué miedo podemos tener nosotros, hermanos, cuando estamos en Cristo y la palabra de Dios está en nosotros? Viene una enfermedad, viene un problema, viene una tempestad, lo que sea. ¿Nos vamos a asustar? ¿Vamos a tener miedo? No. Porque Cristo está con nosotros, dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, Cristo es el Verbo encarnado. Él se muda a vivir en nosotros, en cada corazón. Porque el Espíritu de Él está en nosotros. Su palabra, hermanos. Qué maravilloso. Vemos entonces que Pedro caminó sobre las aguas, pero le vino la duda al ver el fuerte viento y tuvo miedo. Y cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Nos comenzamos a hundir.
Mire, se comenzó a hundirse. La duda vino por la desobediencia y produjo miedo. La duda vino por la desobediencia. Él desobedeció la orden. Él le dijo, camina. Y él podía caminar hasta llegar donde estaba el Señor. Pero dudó y eso le produjo miedo. La duda mató la bendición. Mató la bendición. Acuérdese, hermanos, cuando dudamos, matamos la bendición. Somos nosotros los que matamos la bendición. Y después le echamos la culpa al diablo. Ese pobre diablo está derrotado. Él tiene autoridad sobre nosotros cuando nosotros se la damos. Pero si nosotros no le damos, Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ninguna. La duda entonces vemos que produce desobediencia. Jesús ordenó que caminara hacia Él, pero Él no le dijo, mira el viento. Lo mismo nos dice a nosotros. Camina. Camina en mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si nosotros caminamos en el camino que es Cristo, ¿usted cree que nos vamos a perder? No, porque vamos en el camino que es Cristo. Si caminamos en la luz de Cristo, ¿usted cree que nosotros vamos a tropezarnos por las tinieblas? No, porque estamos en la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, en esa verdad. Y en esa verdad no podemos ser engañados por nadie. Pero cuando nos salimos de esa verdad, de la verdad de Cristo, ahí corremos el miedo, el peligro de ser engañados. Y si caminamos en la vida que es Cristo, en esa vida eterna, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo hasta llegar al cielo mismo, hermanos. Gloria al Señor. Vemos entonces que la duda produce desobediencia. Desobediencia. Y la fe produce obediencia. Obediencia. Veamos en Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Qué lindo es la palabra del Señor. Cómo nos instruye, hermanos. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo lo que cree. Tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra, tal como está escrita. Entonces, de esa manera mismo, si la creemos, todo es posible para nosotros. Amados, muchas bendiciones hemos perdido por dudar de lo que Dios nos dice. Dudamos de lo que Dios nos dice y perdemos esa bendición. Todo lo que nos pide Dios es que creamos y obedezcamos. Dos cosas sencillas: creer y obedecer. Él no nos pide sacrificios. Él no nos pide dinero. Él no nos pide que entreguemos nuestras casas. Él no nos cobra nada. Eso es otro evangelio. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. El que todo es por fe. Porque ya Cristo lo hizo todo. Él ya pagó el precio de nuestra redención. Él pagó todo. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es creer lo que Él dice y obedecer. Nada más. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios.
Cada creyente, amados hermanos, debemos tener y mantener una experiencia personal con Cristo. Y digo tener y mantener porque se oye decir es que todo el mundo tiene que tener una experiencia personal con Cristo. Y es verdad, yo la tuve, mi primera experiencia cuando acepté a Jesucristo. Pero muchos se quedan allí. Ya tuve mi experiencia con Cristo. No, es que no se trata de tener, haber tenido, sino de mantener esa experiencia personal con Cristo todos los días. Mientras más experiencia personales tengamos con el Señor, más seguros estamos. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esa experiencia personal? En la palabra. Si usted estudia la palabra, cuando usted está estudiando la palabra, le place orar. Ahí viene la oración perfecta, porque usted está orando lo que Dios dice aquí. Le está recordando a Dios lo que Él dice. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y gracias porque por sus llagas yo estoy sano, Señor. Yo recibo mi sanidad porque tu palabra lo dice. No estamos declarándolo, no estamos dándole orden a Dios, estamos recibiendo lo que Dios nos está diciendo. No estamos hablando nuestra palabra, estamos hablando la palabra de Dios en humildad. Y la recibimos en humildad y en agradecimiento lo que Dios nos da. Entonces, allí tenemos nosotros esa experiencia personal todos los días. Muy seguido, mientras más continua sea esa experiencia personal, es mejor para nosotros, hermano. Nos edificamos, nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su autoridad, nos llenamos de su poder, nos llenamos de todo, hermano, de salud maravillosa. Las tinieblas se van a ir de nosotros. La duda se va con las tinieblas. Y viene la claridad. Nosotros vemos en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Analicemos lo que dice ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mucha gente se queda solamente con la primera parte, como lámpara. Y queda su vida siendo alumbrada como lámpara a sus pies. Pero la lumbrera no llega por solamente decirla. La lumbrera, la palabra de Dios se convierte en lumbrera a nuestro camino es cuando obedecemos la palabra. La obedecemos cuando dejamos que la palabra guíe nuestra vida. Nosotros nos sometemos a la obediencia de la palabra. Ya no mandamos nosotros, sino lo que diga Dios a través de su palabra. Entonces esa palabra se vuelve lumbrera. Se vuelve una luz más grande que el sol en nuestro diario caminar. Entonces ya no tropezamos por falta de luz, porque ya no solamente tenemos la palabra como la luz de la palabra como lámpara. Así comienza en el cristiano cuando nace recién, viene a Cristo. La palabra es lámpara a sus pies, pero tiene que hacerse lumbrera en nuestro diario caminar. Y esto viene, repetimos otra vez, por la obediencia a la palabra, por sujetarnos a la palabra. Bendito sea el Señor. Porque cuando tenemos esta comunión con Dios, tenemos una experiencia personal. Sabemos de que Dios está en control, en cuidado de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia.
Veamos en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Romanos capítulo 8. Versículo 31 al 32. ¿Lo tiene? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir contra nosotros si Dios está por nosotros y en nosotros? Para hacernos daño a nosotros, primeramente tienen que derrotar a Dios. Y Él es invencible. El que no escatimó, o sea, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todas las cosas están disponibles para nosotros, pero nosotros tenemos que obedecer, creer que existen esas promesas y obedecer lo que Dios nos manda en su palabra bendita. Entonces todo eso se hace realidad. Si amamos. La duda produce inconstancia. Inconstante. Una persona inconstante es una persona que dice, parece que soy cristiano y parece que no soy. Parece que me voy al cielo, pero parece que a lo mejor no. Parece que hoy voy a la iglesia, pero parece que no, mejor no. Y así, esa es inconstancia. ¿Qué produce eso? ¿Qué es producido por la duda? La duda. Somos inconstantes por la falta de fe. La persona inconstante se deja llevar por sus sentimientos, por los sentidos, por el sentimentalismo. Esa es la persona inconstante, por las emociones y no por la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Aquí está el pero. Pero pida con fe, no dudando nada. Si dudo un poquito, ya mató la fe, acuérdese. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se ha visto las olas del mar? Se van para allá, para acá, para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, y no saben a dónde van. ¿Por qué? Así es. Porque no tienen dónde ir. Ellos no tienen fe. Las olas no tienen fe. Así son la gente que son movidos como las olas. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que se mueve como las olas. El inconstante no espere que Dios le oiga. No va a recibir cosa alguna. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a Dios. Está dudando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre inconstante es indeciso. Indeciso. Hoy está en la iglesia y mañana está en el mundo. No tiene un carácter cristiano definido. El cristiano tiene que tener un carácter firme,
como el que nos enseñó Jesucristo. Sí, amados, tenemos que ser imitadores de Él. Veamos lo que nos dice en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Aquí está hablando a los inconstantes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que limpiar nuestros corazones. Porque cuando nuestro corazón está sucio de pecado, de duda, de incredulidad, entonces la fe no puede fluir. Entonces estamos ofendiendo a Dios. Por eso el Señor nos dice que nos limpiemos de toda esa mala influencia. Hebreos 10:22, mire lo que nos dice. Hebreos capítulo 10, versículo 22. ¿De qué manera podemos acercarnos a Dios? Con libertad, con certidumbre, con fe. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Primeramente, tiene que ser sincero nuestro corazón, sincero. No hipócrita, sino sincero. A Dios tenemos que decirle, cuando fallamos, tenemos que decir, Señor, perdóname, yo te fallé. Eso es ser sincero, reconocer nuestros errores. Pero hay gente que no quiere reconocer los errores. Entonces no tenemos un corazón sincero. El corazón sincero es cuando fallamos, decir, Señor, perdóname, yo te ofendí, perdóname, y ayúdame a no volver a hacerlo. Ya, ahí. Entonces tenemos el corazón sincero, en plena certidumbre, en plena confianza, en plena seguridad de fe, de lo que estamos nosotros creyendo es verdad. Purificados, limpiados los corazones de mala conciencia. La palabra de Dios lava, purifica nuestras malas conciencias. ¿Cuándo tenemos mala la conciencia? Cuando estamos dudando de Dios. Cuando la fe de Dios no está dominando nuestra vida. Lavados los cuerpos con agua pura. Todo nuestro cuerpo tiene que ser lavado con el agua pura de la palabra. Sí, amados, el agua de la palabra de Dios es lo que nos limpia todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos limpia, ¿no? ¿Sí? El Señor le lavó los pies a los discípulos. Ese tipo de la palabra. Por eso le dijo, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Yo os he enseñado. A la medida que nosotros estudiamos la palabra y la obedecemos, estamos siendo limpiados, purificados por esa agua pura. Sí, mis amados. Entonces podemos tener entrada libre para estar en comunión con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero cuando le fallamos a Dios y no nos arrepentimos, déjeme decirle que no tenemos ganas de orar. Es más, no podemos. Porque estamos en otro nivel espiritual. Hemos caído. Pero Dios está presto para levantarnos. Entonces, Señor, ayúdame. Fallé, pequé. No quiero quedarme aquí, Señor. Quiero tu presencia. Perdóname, ayúdame. Y ahí está el Espíritu Santo. Levántate, hijo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta, dice la palabra.
Pero no nos quedemos caídos, hermanos. Todos cometemos errores, de una u otra manera, pero Dios quiere que nosotros todos los días nos limpiemos con el agua pura de la palabra para estar listos a entrar en su presencia, sea en oración o si Él nos llama a su presencia, mucho mejor, porque vamos a ya, sea que nos muramos o que venga el Señor a levantar su iglesia, pero pasamos a su presencia, pero estamos listos, estamos preparados. La muerte no respeta edad. Yo voy a cumplir 70 años y yo digo, Señor, gracias porque ya estoy llegando y reconozco que estoy llegando. Y le pido ayuda, ayúdame, Señor, a poder llegar. Ayúdame a poder llegar. Y a todos mis hermanos que todavía les falta mucho tiempo, según el tiempo de la edad que tienen, bueno, ayúdalos. Pero no sabemos, como digo, el Señor quiera viene o el Señor nos llama. Pero tenemos que estar preparados. La muerte no tiene edad, hermanos. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado acerca de la fe, acerca de la obediencia, acerca de la duda, acerca de la inconstancia, acerca de los peligros que corremos nosotros, Señor, cuando nos apartamos de ti, cuando no obedecemos a ti, Señor, cuando no obedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciéndote a ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, Señor, en cada conciencia de mis hermanos, desde el más pequeñito, desde el más niño hasta el más grande, hasta el mayor, Señor. Padre, que nunca olvidemos que tú lo que quieres de nosotros es que te creamos y te obedezcamos. No nos pides nada más, Señor. Tan bueno eres tú, Señor, que diste a lo más grande que tú tienes, Señor. Diste a tu Hijo amado para que viniera a morir en la cruz del Calvario, para librarnos a nosotros del pecado, Señor. Padre, y salvarnos de la ignorancia, salvarnos de las tinieblas, Señor, porque nosotros íbamos derechito al infierno. Pero gracias a Jesucristo, ahora estamos en Él. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en Cristo y la palabra de Cristo que viva en nosotros, que more en abundancia en nosotros, Señor, para poder ser obedientes a tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias por esa bendita palabra que nos enseña a cómo vivir contigo, Señor, a cómo caminar en el camino tuyo, Señor, a cómo poder llegar al cielo sin ningún obstáculo, Señor, venciendo todo problema, venciendo todo obstáculo, porque tú estás con nosotros. Tú vas como poderoso gigante, vas delante de nosotros, quitando todo obstáculo, ayudándonos a pasar en cada prueba que pasamos. La pasamos contigo, Señor. No la pasamos solos, sino contigo, Señor. Padre Santo, yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a sus hijos, sus familias, Señor. Donde quiera que se encuentren sus familiares, tu palabra pueda llegar a ellos, Señor. Y ellos van a llegar al conocimiento, porque nada, tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Nosotros, Señor, para que nuestra casa, para que nuestros familiares, todos sean salvos, Señor. Si te fallamos nosotros, dejamos a la deriva a toda la familia, pero ayúdanos a perseverar, a estar firmes en ti, Señor, para que ese pacto sea inquebrantable, Señor. Ese pacto llegue a hacerse realidad en toda nuestra casa. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia,
porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.